Hola, bienvenidos nuevamente. En el video del día de hoy vamos a revisar los ejercicios que van desde el número 26 hasta el número 30 del modelo de la prueba de transición de matemática del año 2020, que el DEMRE liberó el día 11 de junio de este año. Para aquellas personas que sean nuevas, les quiero decir que en la descripción del video se encuentran marcas de tiempo que son específicas para cada ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Y además se encuentra el link de Instagram que va a estar asociado a este canal para que puedan hacer solicitudes de algunos videos sobre alguna materia en específico. Por ejemplo, puede ser de números, álgebra, geometría o estadística. Entonces, sin otra información que vayamos a ver, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Ejercicio número 26. Considere la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx igual a menos c, con a, b y c números reales. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que las soluciones de dicha ecuación tienen parte igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? ¿Ya? Para esto nos vamos a fijar en cómo nosotros podemos determinar la solución de una ecuación cuadrática, que era a partir de la ecuación que pasamos en el colegio, menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. Que esta es la ecuación de Cardano para aquellas personas que no sepan el nombre de esta ecuación. Entonces, en este caso necesitamos ver dos partes, la parte real y la parte imaginaria. ¿Cuál va a ser la parte real de esta ecuación que está acá? Va a ser menos b dividido en 2a. ¿Ya? Esta va a ser la parte real. Lo vamos a anotar y lo vamos a dejar en un recuadro. Vamos a notar que esto es la parte real. Más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. Y eso dividido en 2a. Y queremos que esto es lo único que en nuestra ecuación pudiese llegar a ser complejo, porque si es que dentro de la raíz nosotros tenemos un número que sea negativo, ahí estaríamos hablando de números complejos, números imaginarios y todos ellos. Entonces nosotros queremos que esto pertenezca a los complejos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la parte real sea igual a 0. Entonces, ¿para qué números se va a cumplir eso? Eso es lo que vamos a encontrar ahora. Tenemos que menos b dividido en 2a tiene que ser igual a 0. Y en el único número que puede que esto pase es que en el numerador sea 0. Una fracción solamente va a ser 0 si su numerador es 0. Entonces esto nos entrega la información de que b sí o sí tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Porque menos b igual a 0 o b igual a 0 es exactamente lo mismo. Esa es la primera información. Y luego queremos que lo que está acá, lo voy a marcar con rojo, queremos que eso pertenezca a los números complejos. ¿Para qué valores eso se va a cumplir? Para cuando tenemos b cuadrado menos 4ac y eso es menor que 0. ¿Ya? Por lo que habíamos dicho anteriormente, si tenemos un número negativo dentro de una raíz cuadrada, ahí estamos hablando de que entramos al mundo de los números complejos. Entonces, en este caso, tenemos de la información anterior que b sí o sí tiene que ser igual a 0 para que esto se cumpla. Entonces podemos hacer el reemplazo. Entonces nos va a quedar que menos 4ac tiene que ser menor que 0. Ahora multiplicamos por menos 1 para no trabajar, por ejemplo, acá con números negativos. Y esto nos queda menos 4ac es mayor que 0. Ya que hay que recordar que si nosotros multiplicamos una desigualdad por un número negativo, o dividimos por un número negativo, que también es exactamente lo mismo, pero la operación inversa, el orden de esta desigualdad, hacia donde apunta en realidad, va a cambiar. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a seguir haciendo el desarrollo. Dividimos por 4. Y esto nos entrega que AC, en este caso A por C, tiene que ser mayor que 0. Entonces, en lo que nosotros desarrollamos,
tenemos que B es igual a 0 y A por C tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿para qué valores se va a dar eso? O sea, estos son los valores para lo cual la afirmación se va a cumplir, la pregunta. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa E. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Ejercicio número 27. La tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f de x igual a mx más n, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de f? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a realizar esto a partir de encontrar la función. Tenemos la función f de x, donde sx van a ser los minutos. Y esto va a ser igual a 9.000 pesos, donde vamos a notar que esto es la tarifa. Tarifa. Entonces la tarifa se compone del cargo fijo más lo que va variando. En este caso el cargo fijo es 9.000 más 50 pesos por cada minuto, pero los minutos en este caso están reflejados por nuestra incógnita, que vendrían siendo x. Entonces esa es la función que nos representa el costo de una tarifa de telefonía. Entonces en este caso tenemos que ver cuál de todos estos gráficos representa esa tarifa. Ahora, tenemos que este 50 es mi M, es mi pendiente, y esta es mayor que 0. Entonces el gráfico C y el gráfico E se descartan. Ahora, ¿qué más se puede descartar? Que en mi eje X van a estar los minutos. Entonces, mi alternativa B se descarta porque si vemos acá, en los 9.000 hacen relación al costo total de una tarifa, ¿ya? O en realidad el cargo fijo. Y tenemos que fijarnos también que en nuestro eje Y va a estar la tarifa, no los minutos, como en este caso la alternativa D. Entonces en este caso, esta pregunta se puede hacer básicamente por descarte, haciendo la comparación de los gráficos y fijándonos en la información que se entrega. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en el gráfico C y sería ilógico que una tarifa fuera descendiendo hasta 0 al llegar a los 240 minutos. ¿Ya? Por eso igual hay que tener en consideración mucho el contexto de repente. Pero en este caso, la alternativa correcta es la alternativa A. Siguiente. Tenemos ejercicio número 28. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 cuando su vehículo recorre 50 kilómetros y 120.000 cuando su vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x igual a mx más n. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Entonces, en esta pregunta, de nuevo, estamos con una función afín, que es esa que aparece ahí, f de x igual a mx más n, en donde en este caso nuestra variable son los kilómetros. Entonces, en este caso, los kilómetros van a ser igual a nuestra incógnita y el costo va a ser igual a nuestro i, que va a variar dependiendo de los kilómetros que se recorran. Entonces nosotros tenemos dos puntos. Tenemos 50,70.000 y además tenemos el otro punto que vendría siendo 100,120.000. ¿Ya? ¿Por qué los separé como puntos? Porque la idea de ahora es encontrar nuestra pendiente,
que en sí nuestra pendiente es i2 menos i1 sobre x2 menos x1, que en sí es la variación entre lo que sucede en y y la variación con lo que sucede en x. Entonces en este caso vamos a tomar a 120 menos 70.000 dividido en 100 menos 50. Entonces en este caso tenemos que la parte superior nos va a dar 50.000 dividido en 50. ¿Ya? Entonces esto es exactamente lo mismo que 1000. ¿Ya? Entonces 1000 vendría siendo la pendiente de mi función que tengo ahí. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos de momento? Tenemos, lo voy a anotar acá, en este costado vamos a hacer un espacio aparte. Tenemos que mi f de x va a ser igual a 1000 por x más n. Ahora, ¿qué es lo que me falta en este caso? Es n para encontrar la función y así poder calcular cuánto va a salir cuando tenga 200 kilómetros. Entonces, ¿qué puedo realizar yo? Puedo reemplazar cualquiera de estos dos puntos. En este caso, voy a reemplazar este punto en la función. ¿Qué quiere decir? Que f de x va a ser igual a 70.000, ya que es el costo, y esto va a ser igual a 1000 por los 50 kilómetros que tenía, más n, que yo no tengo idea de qué es de momento. Esto lo vamos a seguir desarrollando. Entonces tenemos que 70.000 va a ser igual a 50.000 más n. Y eso, si es que realizamos la operación, nos queda que 20.000 es igual a n. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra función vendría siendo f de x es igual a 1000 x más 20.000. ¿Ya? Ahora, ¿en qué me influye esto? ¿Para qué yo quería encontrar la función? Ya que ahora yo puedo reemplazar f de 200 kilómetros y eso me va a dar el costo de recorrer 200 kilómetros con el vehículo A. Entonces esto va a ser igual a 1000. Ups, me pasó un 0. 1000 por 200 más 20. 1000. Y esto es exactamente lo mismo que 220.000 pesos. Entonces el costo por recorrer 200 kilómetros con el auto A, con el vehículo A, es de 220.000 pesos. Entonces, en este caso, la alternativa correcta es la alternativa B. ¿Ya? Tienen que saber muchísimo de estas cosas, tienen que saber cómo determinar una ecuación de la recta o una función en sí, a través de dos puntos, punto pendiente y todas esas cosas. Les repito que si desean que yo abarque esos contenidos en manera más detallada, más dinámica y que se pueda entender todo lo previo, me pueden dejar en los comentarios o me pueden decir en el Instagram que requieren algo de, por ejemplo, diagrama de caja y bigotes o ecuación de la recta. ¿Ya? Ejercicio número 29. Sea f una función afín, tal que f va de R en R y f a la menos 1 es su función inversa. Entonces ahora vamos a tratar el tópico de funciones inversas. Si f de 2 es igual a 4 y f a la menos 1 de 3 es igual a 5, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4? Acá voy a hacer un poco de preámbulo, o sea, como con conocimientos previos, para establecer qué es una función inversa. Entonces, en ciertas funciones, nosotros tenemos la relación entre su dominio y su recorrido
en las cuales... Ups. Ahí está. Y su recorrido, en las cuales nosotros podemos establecer una relación desde el dominio hacia el recorrido o desde el recorrido hacia el dominio. ¿Ya? Cuando sucede eso, nosotros hablamos que tenemos una función que posee inversa, ya que yo puedo ir desde, voy a anotar acá, desde el dominio hasta el recorrido. Y del recorrido de vuelta. Por ejemplo, si yo tuviera acá 2, 4, 6, y acá tuviera 1, 2, 3, y esta función fuera del estilo que el 2 va al 1, el 4 va al 2 y el 6 va al 3, uno lo que puede decir de esto es que f de 2 es igual a 1, f de 4 es igual a 2 y f de 6 es igual a 3, pero como solamente tenemos eso y sabemos que, por ejemplo, esta función tiene función inversa, uno puede decir que f a la menos 1 de 1 es igual a 2, f a la menos 1 de 2 es igual a 4 y f a la menos 1 de 3 es igual a 6. Hacemos el paso contrario. Acá lo voy a dejar anotado con verde. Del 1 pasamos al 2, del 2 pasamos al 4 y del 3 pasamos al 6. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque esto pasa en solo un puñado de funciones. Tiene que cumplir ciertas características. Pero se los voy a decir rápidamente, que tiene que ser inyectiva, tiene que ser sobreyectiva o epiyectiva, dependiendo de cómo se lo hayan enseñado. Y eso va a implicar que es una función biyectiva y que va a poseer inversa. ¿Ya? Pero ese es otro tópico que también podemos abordar con más detalle en un futuro video. Pero además, ¿cuál es otra característica? Es la siguiente. Si yo hago, por ejemplo, f de 2, en ese caso eso es 4, entonces estoy yendo desde el 2 hasta el 1. Pero si a eso yo le vuelvo a aplicar f a la menos 1, eso va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque yo fui del 2 al 1 y después del 1, que fue el resultado que me queda acá adentro, le apliqué cuál era el valor, o en realidad de dónde proviene ese 1. Y es del 2. ¿Ya? Entonces siempre va a suceder que si yo tengo cualquiera de las dos siguientes formas, se los voy a dejar anotar. La función inversa, ahí sí, la función inversa de la función evaluando un número, o la función de la función inversa evaluada en un número, cualquiera, eso va a ser igual a el número que va a estar dentro del argumento, que va a estar acá. En este caso era 2. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hice todo esto? Era para que entendiéramos el desarrollo de este problema. Entonces, en este caso, vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Les repito, si desean que realice una clase de función inversas o un video de función inversa, me lo dejan acá. Entonces, ¿cuál es la... ¿de dónde proviene el 4 en la función? Del 2. Entonces, en este caso tenemos 2 más f de 5. Ahora, es al revés, porque acá en nuestra información nosotros tenemos que la función inversa evaluada en 3 es igual a 5. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que está acá, lo voy a dejar hacia abajo, es que f de 5 es igual a 3. Entonces, en este caso, esto va a ser 5. Más f a la menos 1 de f evaluado en 4. Y eso, por lo que le había explicado recién, va a ser igual al argumento que va a estar acá adentro. Entonces, en este caso, este es 4. Y esto, finalmente, es igual a 9. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta para el ejercicio 29 es la alternativa C. Continuamos. Último ejercicio de este video. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función f, o sea, la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas?
El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual a 2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el eje de simetría de una ecuación cuadrática? Va a ser el punto medio entre las intersecciones con los ejes de x. Entonces, el eje de simetría, lo vamos a poner así, el eje de simetría, va a ser igual a un x de... Y eso va a ser igual a x1 más x2, que van a ser las soluciones, dividido en 2. Entonces, en este caso, x va a ser igual a 6 más menos 2 dividido en 2. Y eso es lo mismo que decir 4 dividido en 2. Y eso es 2. Entonces la recta del eje de simetría va a ser la ecuación, o sea, la recta de ecuación x igual a 2, que al final va a ser esa que va a pasar por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir el eje de simetría? Que si yo ahora hago otra recta acá, estos dos valores tienen la misma imagen en el eje Y. ¿Ya? Ahora, si x, o sea, si x se encuentra entre menos 2 y 6, o sea, si estoy hablando de estos números que están acá, mi función es negativa. Ahora, si vemos la función que está acá, los valores que me entrega la función, en este caso son todos estos que están hacia acá, hasta este punto, que es donde está el vértice. Y si nos fijamos bien, esos son solamente valores positivos de nuestro eje Y. ¿Qué significa eso? Que entre el menos 2 y el 6 la función es positiva. ¿Ya? Esto tiene que ver más que nada con análisis de funciones. Entonces, en este caso, la afirmación número 2 es falsa. ¿Ya? Ahora, f de 7 es igual a f de menos 3. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me muevo, por ejemplo, una unidad hacia acá de nuestra función, que va a estar en el 7, y una unidad hacia el otro lado, que en este caso sería el menos 3, en este caso nos van a dar la misma imagen. ¿Por qué? Porque son justo los puntos como correlacionados que están a la misma distancia de nuestro eje de simetría. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? El eje de simetría es cuando x es igual a 2. ¿Ya? ¿Y cuánta distancia hay de 2 al 7? 5. ¿Y cuánta distancia hay del 2 al menos 3? También son 5. Entonces están a la misma distancia del eje de simetría y eso va a implicar que la función va a tener el mismo valor en esos dos puntos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la afirmación 3 también es correcta. También es verdadera. ¿Ya? Ahora, eso tiene que ver solamente porque estamos en el eje de simetría. No podemos asumir... o sea, eso tiene que ver solamente porque estamos a la misma distancia del eje de simetría. Si estuviéramos a una distancia distinta, por ejemplo, la función evaluada en 7 es igual a la función evaluada en menos 2, eso no es verdadero porque no están a la misma distancia del eje de simetría los valores de x. ¿Ya? Como para que quede eso en claro. Pero entonces, con esta información, tenemos que la alternativa correcta es la alternativa E. Ahora estamos comenzando a entrar a materia que requiere un poco más de explicación. Así que, de nuevo, si es que no tienen los conocimientos previos de ecuación cuadrática, de función afín, función lineal, o todo lo que tenga que ver con ese tópico de cosas, me lo pueden decir. Para hacer algo más dedicado solamente a ese contenido y no como ahora lo estamos haciendo en estos desarrollos del modelo de prueba, ya que acá estamos tratando de abarcar todo y por eso lo estamos realizando uno a uno. ¿Ya? Entonces eso sería el video de hoy día. Muchas gracias por estar hasta el final, si es que estás escuchando esto, y nos vemos en el próximo video que se va a publicar el día de mañana. Saludos.